Muy bien. Voy a grabar un video importantísimo del curso, de hecho, de geografía. Geografía se encuentra en todos los temas, en todos los cursos. ¿Ya? Geografía se encuentra como una ciencia que hasta también se le llama ciencia de las ciencias. Ahí estamos en todo, ¿ah? Esta vez algo muy importante sobre el cambio climático, compartirlo para mis colegas también, para el debate. Hay cosas que tenemos que saber al respecto. Y le he puesto acá como título, ¿quién está detrás del supuesto calentamiento global? ¿Por qué le digo detrás y quién está detrás y el supuesto? En el transcurso de la exposición lo estaremos apreciando. Si hay alguien detrás o no hay alguien detrás de todo esto, y si es que hay algún supuesto calentamiento global o hay algún calentamiento global. Ya, entonces le pongo acá como subtítulo, si el planeta aumenta su temperatura, si es que es cierto que aumenta su temperatura, ¿quién es el culpable? ¿Realmente quién es el culpable? Trataremos de responder a esto. Aquí nosotros, por ejemplo, observamos algo al respecto. Dice, 1.100 científicos y profesionales declaran que no hay emergencia climática, contrario a lo que va a decir la ONU, de que sí, lo existe. Por ejemplo, acá nos dice la hija del jefe del Foro Económico Mundial, que también pertenece a los encargados, a la gerencia de aquel organismo, nos dice la hija de Klaus Schwab, pronto tendremos cuarentenas para combatir el cambio climático, te guste o no. Y entonces ya se está relacionando lo que hemos vivido, el encierro planetario por parte de la ONU, para combatir, dice ahora, el cambio climático. Pero ¿será cierto entonces que todas las personas estamos causando el calentamiento global? ¿O más bien será que antrópico, el calentamiento antrópico de la Tierra, sería más bien de que no es natural simplemente, sino que estaría causado no por todos los humanos, sino por algún grupo específico de humanos? ¿Habrá algún estudio que nos diga algo así? ¿O somos todos los humanos? ¿Quién está detrás por eso? Y entonces ya estaríamos viendo la intersección entre un encierro por algún otro motivo. Si nosotros entonces vemos aquí, vamos a encontrar a muchos científicos, ya diga aquí esta empresa que le pertenece a George Soros, las empresas fact-checking, eh, que dice que es falso, pero hay o no científicos que declaran que esto no es cierto, el asunto del calentamiento global. Pues sí, sí existe un gran número de científicos que no están de acuerdo. Ya, por ejemplo, sobre la versión de qué es lo que genera la mayor cantidad de oxígeno. Siempre nos han dicho los bosques, luego escuchas los océanos. Entonces, desde el punto de vista ya de la ciencia, para que algo sea científico, tiene que haber una comprobación de los hechos. No puede ser que se diga un dato, luego otro dato, se compruebe que es al revés. Bueno, eso no es científico. Para que sea científico tiene que estar comprobado una y otra vez y el laboratorio, y no tiene que haber dudas, ¿ya? Lo que es ley, eso es ciencia. No puede ser que haya diversas opiniones a favor o en contra. Y peor, si es que queremos ampararnos en un organismo como es la ONU, que sabemos es un organismo algo tan corrupto, que luego lo observaremos también. Entonces, cuando dice aquí, el calentamiento global antropogénico, causado por los humanos, y si nos dice acá que tenemos a lo mucho un plazo de 3 grados centígrados, o 2 grados centígrados, o 1,5 grados centígrados, ¿no? No tenemos que llegar a 18 grados promedio. Pero ¿qué pasa si la Tierra ya ha llegado antes a otros 12 grados más de lo que hoy tenemos y estamos aún presentes, ¿no? Por ejemplo. Acá nos dice entonces el jefe de la ONU, el secretario general, Antonio Guterres, dice,
La era del calentamiento global ha terminado. Uy, ya no estamos en calentamiento, ya no estamos en el proceso de que se está calentando, que nos llevará a un cambio climático. Ahora es el momento de la era de la ebullición global, ya no calentamiento, sino ebullición, dice aquí Antonio Guterres. Pero ¿no será de repente la ONU la misma que esté causando el problema? ¿Es la misma que alerta del problema y no será la misma que también esté causando a la vez el problema? Como dice, no será a la vez juez y parte. El cambio climático está aquí, dice Antonio Guterres, es aterrador, dice Antonio Guterres, y es solo el principio. Nos está hablando de algo grave que se acerca para la humanidad, que la ONU va a hacer con nosotros. Nos le está ya alertando. Por eso, oye, que mediante mi curso de geografía, que es el encargado del tema del calentamiento global, junto con el curso también de biología, pero fundamentalmente geografía, ¿no? Bueno, eso es algo interdisciplinario. Tenemos nosotros los de geografía que marcar algo concreto, unirnos en los conocimientos científicos y no caer, ¿no?, en simplemente cosas que se digan o aceptar simplemente lo que dice la ONU cuando hay muchos puntos de vista, ¿ya? Y muchas cosas que tenemos que saber. Entonces, acá se nos está, dice ya, aterrando. Por eso que nosotros los geógrafos tenemos que, o los del curso de geografía, tenemos que dar nuestra voz, ¿no? Nuestra opinión. Y sí que, entonces, ya la cosa se viene con fuerza. Como estamos indicando, esto sobre que antes la Tierra ya ha tenido temperaturas mayores, aquí lo encontramos, de aquí de Arturo Sousa Martín, del Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la Universidad de Sevilla, España, que en el subtítulo de El cálido Mesozoico, la desaparición de los dinosaurios y la expansión de las angiospermas, es decir, un estudio de las eras geológicas, como se le llama, nos dice, la temperatura media era, en ese tiempo, dice, en la era del Mesozoico, entre 12 a 6 a 12 grados más elevada que la actual. Lo dice, según recopila el autor. La concentración del CO2 era varias veces superior, como lo encontramos en la misma revista de la Nat Geo al respecto del Mesozoico, que nos indica que era unas 5 veces más CO2 que lo que encontramos el día de hoy. Entonces ya no ponemos en el asunto del CO2. Es el CO2, por lo tanto, como nos indica la ONU, de origen fósil, es decir, ¿es el culpable los productores del fósil? ¿Son los culpables los consumidores de los fósiles, ¿no? De los combustibles fósiles. ¿Quién es el verdadero culpable? ¿El que los produce? ¿El que los consume? ¿Los dos? Ese es un tema ya también entrando a historia y entrando a la geopolítica. Si de verdad los ciudadanos somos los que simplemente obedecemos los dictámenes o somos los realmente causantes y la élite no es la causante. Aquí nosotros vemos entre causas del calentamiento global, nos dice la deforestación. Dice también el aumento desproporcional de los gases de efecto invernadero, como estamos indicando, el CO2. Y si esto no tendría de repente una fácil solución. Un alumno de segundo, un alumno sí, de secundaria, un alumno de 14 años, cuando mencionamos el tema del calentamiento global, el alumno levantó la mano y dijo, profesor, pero eso se soluciona fácil. Si hablamos de CO2, entonces se soluciona con la fotosíntesis, plantemos árboles y se acabó. Y sigamos viviendo y sigamos consumiendo, porque hay una manera de solucionar el tema. Y yo le aplaudí, le recontraaplaudí, porque le dije, no, si un niño de 14 años se da cuenta, ¿por qué la ONU no se da cuenta? Que la solución es bien fácil. Que la solución no es encerrarnos, ¿no? Desde ese punto de vista, si es que es el CO2, como plantea la ONU, entonces la solución es bien fácil. La pregunta es si la ONU ya está haciendo ese trabajo o no hace ningún trabajo. Solamente nos va a reprimir a los pobres, a gran masa de gente pobre, porque los ricos no van a ser reprimidos, eso ya lo sabemos, los grandes ricos del mundo. Ya sabemos cómo fue la cosa en 2020. Los pobres fueron reprimidos y los supermillonarios siguieron haciendo sus asuntos. Eso por lo que se enteraron de noticias. ¿No? Entonces, nos vienen cuestionamientos.
Si el problema son los combustibles fósiles, entonces también la solución es súper sencilla. ¿Por qué alertar tanto a la gente o tanta cosa? Y si hablamos del CO2, ¿no será acaso que de repente no se está cuidando los océanos? ¿No? Que no se está cuidando los océanos. O basta con la repoblación de vegetales. También se dice que ha aumentado la cantidad de bosques en el mundo. Y si gracias a China, gracias a India también inclusive, están creciendo los bosques. Pero no será así tan fácil la solución. No tenemos desiertos suficiente como para plantar y ya está. Reverdecemos el mundo, mejoramos el ecosistema, hacemos más producción madera, etcétera, hacemos más actividades económicas. ¿Y la solución acaso no es más sencilla que encerrar a la gente, no? Y tal y cual. Pero vamos a ver verdades mucho más profundas que esto. Así que, como les repito, un niño de 14 años se da cuenta con facilidad la solución, lo fácil del asunto. Y si hay alguien que no quiere tomar las medidas al respecto, ¿no? Que lo vemos. Nuestros presidentes están a favor de la destrucción de los bosques. Las grandes empresas son los millonarios los que están detrás de este supuesto problema de calentamiento global. Digo supuesto porque si hay un problema, la solución es bien sencilla. Y si bien sencilla, ¿por qué no se hace? Y si hay un estudio que culpabiliza a los ricos, sí lo hay. Acá nos dice una empresa de repente dudosa para algunos, pero acá nos dice de parte de Oxfam. Dice, denuncia Oxfam, la ONG, publicado así en CNN, inclusive en los medios oficiales de los ricos del mundo, ¿no? Dice, el 1% más rico del mundo, o sea, los ricos, ¿ah? El 1%, los más ricos del mundo, causan más del doble de las emisiones del carbono que la mitad de los pobres, denuncia Oxfam. El informe entonces, ¿no? Es decir, presentó su informe combatir la desigualdad de emisiones de carbono, porque no es igual, es desigual, dice. El estudio responsabiliza a la minoría adinerada por alimentar la crisis climática, cuyo precio lo pagan las comunidades de los pobres y los más jóvenes. Está diciendo bien claro, una minoría adinerada. Entonces, ¿por qué nos echan la culpa de que todos nosotros somos los culpables? ¿Por qué los profesores de geografía dicen algo así? Cuando hay estudios que dicen que no, que son los ricos. Ellos son los que causan el problema porque son los dueños de las entidades. Ellos nos obligan de diversa manera, pero al final los profesores de geografía no se enteran y dicen, todos somos culpables. Hasta el último punto del cerro he escuchado yo a un anciano decir, todos somos culpables. Y dije, estamos perdidos. Si hasta el último pobre de las últimas alturas del Perú, a más de 4.000 metros, cree que es culpable del calentamiento global, dije, estamos perdidos. El trabajo lo había hecho bien la ONU, de desinformarnos y de decir que los menos culpables o los no culpables son los culpables. Aquí, por ejemplo, vemos, dice, a las dos empresas más grandes de la Tierra, a BlackRock y Vanguard. ¿Y qué es lo que nos dice? Primero fue BlackRock y ahora Vanguard, no dice la noticia, ojo, es noticia, explica su giro que se aleja de la inversión ESG. Y entonces, al final, ¿qué nos va a decir? La noticia nos va a decir que las dos más grandes empresas y están en el negocio del petróleo, nos dicen que van a seguir quemando petróleo por los pobres. Dice que los grandes millonarios se preocupan de los pobres. Uy, sí, cómo los ricos se preocupan de los pobres, ya lo sabemos. Pero entonces nos damos cuenta que al final los grandes culpables de los combustibles fósiles dicen que van a seguir con su quema de petróleo. La pregunta será si ellos están solucionando el problema o no, con tan solo plantar árboles o harán lo contrario. La respuesta lo tenemos entonces de estas dos grandes empresas, ojo, por aquí, en, este, en esta noticia también, que nos dice, exigen a BlackRock, estos grandes petroleros, grandes empresas de la tierra, una política sobre bosques y derechos. Y dice el dueño, bueno, acá el dueño va a ser la RIFIN. Las comunidades indígenas exigen a BlackRock que respete sus derechos. Nos está hablando de la mayor prestamista, dice, de activos del mundo, y que es una de las grandes deforestadoras de la tierra. Entonces, ¿cómo es el asunto? El dueño de BlackRock, Larry Fink, que es el dueño más rico, dice, o entre los más ricos del mundo, y JP Morgan,
tiene negocios en deforestación. O sea, mientras contaminan, hablan de calentamiento global. Ellos dicen, hay calentamiento global, porque hay que decir que la ONU es financiada. No saber esto es ignorantes. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud está financiado por Bill Gates, pero la empresa misma de Bill Gates pertenece también a BlackRock. O sea, el problema es cuando los colegas de geografía no sabemos bien nuestro curso, como la geopolítica, que es parte de lo que enseñamos. Eso tenemos que enseñarle, queridos profesores, también a nuestros alumnos, de que detrás de todo esto se encuentra el gran negociado de las grandes empresas que son causantes del problema y nos echan la culpa a nosotros. Como vemos entonces, hay evidencia